Hola, mi nombre es Darwin Luna Torres, soy especialista de seguridad y salud en el trabajo de la SUNAFIL. Hoy vamos a continuar con el curso denominado la prestación laboral en tiempos de COVID-19. Para ello, hoy tocaremos el punto denominado la verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Para iniciar, debemos considerar qué nos refiere la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuál es su objetivo? En este caso, lo que precisa el objetivo de seguridad y salud en el trabajo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, otorga en este caso al empleador el deber de prevención. Por otro lado, a los trabajadores y los sindicatos o sus representantes corresponde la participación dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, por parte del Estado, en este caso a través de la SUNAFIL, corresponde que se ejerza el rol de fiscalización y control del cumplimiento en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, para poder completar en este caso las funciones del empleador, el empleador sería quien garantice en este caso dentro del centro de labores el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la salud y la seguridad de los trabajadores, incluso de aquellos que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro de estas instalaciones. Continuando, debemos en este caso abocarnos al principio de responsabilidad, y en este caso se dispone que el empleador deba asumir las implicancias económicas, legales y de cualquier otro índole a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufra el trabajador. Es decir, vayamos a la parte contextual donde podemos referir que un empleador tiene una responsabilidad civil, una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa. Las dos primeras corresponde ser dilucidada en la vía judicial y respecto a la vía administrativa corresponde a SUNAFIL realizar la verificación in situ a efectos de que pueda dar cumplimiento a las disposiciones normativas el empleador para poner a salvo los derechos de los trabajadores. Ya que hemos abordado la parte de los principios, también hay que recoger la parte legal, la parte normativa. En este caso, vamos a basarnos a la Ley 29783, que en este caso hablamos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este contexto, si nosotros referimos a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, estamos hablando de un cuerpo normativo transversal, es decir, aplica a todos los regímenes laborales y sea un sector privado, sector público o trabajadores por su propia cuenta, incluyendo las Fuerzas Armadas. Adicional, se cuenta con su reglamento que ha sido aprobado por el Decreto Supremo número 5/2012-TR. Adicional, se cuenta con la Resolución Ministerial número 375 referida a las normas de ergonomía y procedimiento de evaluación del riesgo disergonómico. Por consiguiente, se tiene la Resolución Ministerial número 972 que aprueba el lineamiento para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo al SARS-CoV-2. En este caso, también aplicarán otras medidas normativas o otros cuerpos normativos que permitirán verificar la seguridad y salud en el trabajo según el sector correspondiente. Ya que hemos visto los cuerpos normativos, también hay que abocarnos a lo que nos llama a este curso, que en este caso es la inspección del trabajo. Ahora, debemos recordar que la inspección del trabajo durante este tiempo, durante la emergencia sanitaria, puede ser desarrollada de forma presencial y también puede ser desarrollada de forma virtual, haciendo uso de las TICs. En este caso puede realizarse una comunicación a través del WhatsApp, del correo electrónico, entre otros medios digitales que permitan realizar una inspección de forma efectiva, garantizando la seguridad y salud de los trabajadores y el cumplimiento de sus derechos laborales y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, el personal inspectivo está facultado para imponer medidas cautelares de cierre del área o el establecimiento en su totalidad, es decir, durante el proceso inspectivo, si el inspector del trabajo constata que se están colocando o poniendo en riesgo grave e inminente la salud de los trabajadores, este podrá imponer la medida cautelar correspondiente. Por tanto, te invitamos a que debas de cumplir con tus obligaciones en materia de SST.
Continuando con la ponencia, debemos considerar que también apliquemos el ámbito de aplicación, valga la redundancia, de la Resolución Ministerial 972. En este caso, respecto al Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19. Para ello, pues, aplica esta resolución ministerial tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas. En este caso también debe ser aplicado para el sector público y personal con vínculo laboral y contractual en el sector público o privado según corresponda. Aquí debemos considerar pues que todos los trabajadores y empleadores debemos realizar una función preventiva sobre esta materia o dada la coyuntura utilizando nuestras medidas de protección correspondientes. Es así que la Resolución Ministerial 972 aprueba 7 lineamientos, los cuales deberán ser aplicados a todo centro de trabajo, tanto para el inicio o reinicio de las actividades que se puedan ejecutar o realizar desde el campo laboral. Además, incluye a personas o trabajadores que vengan realizando una prestación de servicios y bienes esenciales durante el estado de emergencia. Por eso te invitamos a que puedas cumplir con las disposiciones normativas y aquellas medidas de prevención que permitan ponerte a salvo de la COVID-19. Tal como lo habíamos precisado, corresponde pues que todo empleador previo al inicio de labores deba implementar todas aquellas medidas que permitan garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, pues tiene ello una finalidad básicamente preventiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que se busca es prevenir el contagio de la COVID-19 y no solamente la prevención de este, sino también que se deban considerar los diversos factores de riesgos, tanto físicos, químicos, disergonómicos, entre otros, según corresponda. Así, se debe elaborar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID en el trabajo, el cual deberá ser elaborado en cada centro de labores a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe ser, en este caso, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda. Y aquí hagamos la diferencia. ¿Cuándo lo aprueba el comité? Cuando el empleador tenga de 20 a más trabajadores. Si el empleador tiene menos de 20 trabajadores, en principio deberá contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, elegido a través de una votación secreta y directa en ambos casos, y una vez constituido procederá a él a aprobar este referido plan en un plazo de 48 horas según lo establece la Resolución Ministerial número 972-2020 MINSA. Muy bien, una vez aprobado este plan, corresponde que deba ser registrado en el SIS-COVID-19, que este es una plataforma del Ministerio de Salud denominada Sistema Integrado de Información para la COVID-19. Asimismo, debemos considerar que el plan para la vigilancia, que se encuentra dentro del anexo 5 de la resolución ministerial que hemos citado ya con antelación, y la lista de chequeo de vigilancia del COVID-19, que en este caso nos referimos al anexo 4, deben ser accesibles mediante un panel de control del SIS-COVID-19 a las entidades que se encargan de la fiscalización. En este caso puede ser SUSALUC, SUNAFIL, Servir o EFA, entre otros, según corresponda al ámbito regional o nacional. Asimismo, una vez que se encuentre registrado este plan, todo empleador tendrá la obligación de comunicar este plan a todos sus trabajadores en un plazo máximo de 24 horas, el cual lo podrá hacer a través de medios digitales o de forma documental. Continuando pues con el plan, corresponde que este plan deba considerar el número de trabajadores con los cuales cuente el empleador, el riesgo de exposición a COVID-19, que podría ser muy alto, medio o bajo. De acuerdo a ello también corresponderá la práctica de los exámenes o evaluaciones médicas. Además, se debe considerar dentro de este plan las características de la vigilancia, prevención y control del riesgo de exposición al SARS-CoV-2. En este caso, es correspondiente que el profesional de la salud pueda realizar una vigilancia efectiva para todos los trabajadores en el contexto de la COVID-19.
Bien, como habiendo referido con antelación, existen 7 lineamientos dentro de la Resolución Ministerial 972-2020 MINSA. En principio inicia por la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Aquí corresponde que todo empleador previo al ingreso o reincorporación a labores exista una limpieza y desinfección propiamente de su centro de actividades. Por consiguiente, se tiene la evaluación de la condición de la salud de los trabajadores. En este caso, previo al regreso o reingreso, corresponderá que deba evaluarse la salud y declaración jurada, en este caso por parte de los trabajadores, a efectos de ver y verificar si es que el trabajador se encuentra con la salud adecuada para poder reincorporarse a trabajar. Además, debe considerarse el lavado y desinfección de manos, que será de forma obligatoria, para lo cual el empleador deberá realizar un seguimiento oportuno y verificar que efectivamente se esté realizando la limpieza de manos. Además, deberá realizar o colocar señalizaciones preventivas para evitar el contagio de la COVID-19, disuasivos, controles, entre otras medidas que permitan una aplicación preventiva colectiva y también la aplicación de medidas de protección personal. En este caso estamos hablando de la dotación de mascarillas, dotación de alcohol gel, entre otras medidas que son recogidas dentro de los lineamientos referidos con antelación. Finalmente, para poder concluir con los lineamientos, corresponde una vigilancia de la salud del trabajador. En este caso, el responsable de salud, que puede ser el profesional de la salud, que puede ser el enfermero licenciado en enfermería o el médico ocupacional, realizará una labor de vigilancia efectiva que permita verificar que los trabajadores se encuentren bien, inclusive aquellos que brindan un servicio remoto. Por lo tanto, corresponde que deba aplicarse y seguir las pautas referidas dentro de los documentos normativos emitidos por el Ministerio de Salud. Asimismo, debes tener en cuenta que corresponde ver ciertas consideraciones para el regreso al trabajador. En este caso estamos hablando de un trabajador que no presenta ningún síntoma de la COVID-19 y que actualmente no es un caso sospechoso ni confirmado. En este caso corresponde que pueda regresar de forma automática a las labores. Sin embargo, también hay que considerar que este trabajador debe ser diligente para su propia protección. Asimismo, corresponde las consideraciones para la reincorporación del trabajador. En este caso ya vimos en la diapositiva anterior que el regreso corresponde cuando un trabajador no ha tenido la COVID-19. Cuando hablamos de una reincorporación estamos hablando de un trabajador que ha tenido la COVID-19 y para ello se deberá llenar la ficha F300 que estará a cargo del Ministerio de Salud, emitirla, y en este caso a través de ello el médico ocupacional o profesional de la salud deberá revisar y verificar que el trabajador haya cumplido de forma oportuna y que ya no tenga la COVID-19 para reincorporarse a laborar. Sabemos que existen pacientes asintomáticos y pacientes que sí presentan síntomas. En este caso, cuando existe un diagnóstico de un trabajador que es asintomático, se le dará en este caso 14 días para que pueda reincorporarse posteriormente. Ahora, si el trabajador presenta síntomas, también corresponde que se le otorgue 14 días de aislamiento para que pueda verificarse que el trabajador está saliendo de este cuadro, en este caso de la enfermedad o de la enfermedad que está teniendo. Asimismo, algún trabajador que se encuentre hospitalizado, en este caso corresponde al médico tratante evaluar cuál va a ser su periodo en el cual puede reincorporarse a trabajar. En todos los supuestos corresponde que el médico ocupacional o profesional de la salud deba, en este caso, evaluar si el trabajador puede reingresar a trabajar y ocupar las condiciones que estime pertinentes en su puesto de trabajo. Además, debemos considerar que todo trabajador debe recibir capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
tal como lo refiere el artículo 35 de la Ley 29783. Sin embargo, dada la coyuntura, corresponde que exista un reforzamiento de las capacidades en el marco de la COVID-19 y en este caso debe recibir capacitaciones, sensibilizaciones acorde a su puesto de trabajo y considerando el factor de riesgo biológico, hablando de la COVID-19, para poder evitar el contagio y que se evite la propagación de la COVID-19 en esta segunda ola. Asimismo, hemos considerado que un trabajador que tenga un nivel de riesgo alto o muy alto, de acuerdo a lo que precisa la Resolución Ministerial 972, el empleador, a través del profesional de la salud, deberá, en este caso de forma obligatoria, corresponde que deba practicar los exámenes de salud sobre el descarte propiamente de la COVID-19. Sin embargo, no resultaría obligatorio para aquellos trabajadores que tengan riesgo medio o bajo. Por lo tanto, corresponde que el empleador sea diligente y tome las pruebas según corresponda. Existen otras consideraciones para que el trabajador pueda reingresar a laborar y en este caso corresponde que el empleador o a través del profesional de la salud debe verificar si el trabajador tiene una edad mayor a 65 años, si tiene hipertensión arterial, si tiene diabetes, si tiene una obesidad de 40 a más respecto a su índice de masa corporal, si tiene enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otros, según lo que refiere la Resolución Ministerial 972. Frente a este caso corresponde pues de que este profesional de la salud debe evaluar si puede realizar el trabajador un trabajo remoto o en su defecto un trabajo presencial cumpliendo con las formalidades que precisa la ley. Sin perjuicio de todas las medidas que hemos señalado con antelación, corresponde que el empleador deba considerar dentro del plan aquellas medidas a implementar respecto a practicantes, visitantes o proveedores. Además, corresponde que este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo deba ser asumido dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del artículo 42 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y asimismo deberá ser puesto a disposición para una fiscalización según corresponda. Se ha considerado que durante la vigencia de la emergencia sanitaria, todo empleador que no cuente con un servicio de seguridad y salud en el trabajo pueda implementar de forma mínima el anexo 1 de la Resolución Ministerial 972-2020, es decir, mínimamente deberá contar con un profesional de la salud que se dedique a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Tal como ya lo habíamos precisado, dentro del anexo 5 de la Resolución Ministerial 972 se encuentra la estructura del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID en el Trabajo. Para ello, le mostramos a través de esta diapositiva cuál es la estructura. Para ello debe contar en principio con los datos de la empresa o la entidad pública, en el cual considera la razón social, RUC y dirección. Además, debe consignar los datos del lugar de trabajo y los datos del servicio de la seguridad y salud en el trabajo, que estaría a cargo, por un lado, por el profesional de la salud o en su defecto, incluiría también a un profesional encargado para la prevención de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. El plan debe considerar además la nómina de los trabajadores, pero en este caso será según el riesgo de exposición a la COVID-19. Para ello considera los datos del trabajador, llámese apellidos paternos, maternos, los nombres, el tipo de régimen, el tipo de documento de identidad, su número, el puesto de trabajo, el nivel, en este caso, de riesgos a los cuales se encuentra expuesto y la fecha en la cual iniciará labores. Finalmente, debe considerar dentro del plan la responsabilidad para el cumplimiento, valga la redundancia, de este mismo plan. Considerar también el presupuesto y cuáles son los procesos para poder adquirir los insumos para el cumplimiento de este plan. Asimismo, corresponde que deba tener en cuenta cuál es el procedimiento para el regreso o reincorporación de cada trabajador, la aplicación y, en este caso, considerar dentro del plan la lista de chequeo o checklist de vigilancia sobre la COVID-19
y el documento de aprobación del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo según corresponda. Para poder concluir, este plan debe contener esta estructura. Una vez que tenga esta estructura, es remitido al comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor en un plazo de 48 horas. Este deberá aprobarlo y posteriormente ser remitido al SIS-COVID-19 para poder iniciar las operaciones. No olvides también que este plan debe ser remitido a cada trabajador dentro de un plazo de 24 horas y puede emitirse de forma digital o de forma física. Queda a discrecionalidad del empleador. Esperemos que esta clase haya sido de su utilidad y haya anotado aquellas medidas preventivas necesarias a efectos de poderlas implementar, sin perjuicio que ante un proceso inspectivo por parte de la SUNAFIL pueda acreditar toda la documentación referida. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.